levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que abras sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban, por la fe que es en mí, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. En cada generación, Dios siempre ha mostrado su asombrosa liberación y su poder transformador. El evangelista Juan Ramírez es otro ejemplo del gran poder de Dios para liberar a los cautivos. Juan aprendió a sobrevivir en las frías y duras calles del sur del Bronx, buscando amor y validación. Por parte de su padre, todo eran brujas y brujos. Vivían de la brujería, tenían un contrato con el mismísimo diablo. Recuerda que en una ocasión, lo vio atravesar la habitación para adorar al diablo. Pudo ver la presencia del diablo entrar en esa habitación. Y su padre estaba adorando, hablando en lenguas demoníacas, colocando flores y prendiendo velas negras en un altar, desde temprano en la noche hasta la madrugada. Cuando Juan se inició en la iglesia demoníaca, lo entrenaron para ser un brujo. Tenía que saber hablar con los principados, los espíritus en la tierra y el mismo diablo. Él no podía hablar con el diablo de inmediato, tenía que ganarse el derecho para tener un contacto directo. En una ocasión lo llevaron a una lectura de cartas del tarot. La dama que estaba leyendo las cartas del tarot estaba fascinada, tenía sus ojos fijos en él. Entonces le dijo a su madre que lo acompañaba, que Juan tenía que ser para ellos, que la santería lo reclamaba. Él debía ser para ellos. Le dijo que de lo contrario perdería la vista en 30 días. Entonces su padre preparó una ceremonia para iniciarlo en el lado oscuro. Juan era la ofrenda principal para el diablo. Recuerda que le pusieron 5 cuerdas alrededor del cuello, que representaban a los 5 peores demonios de los principados. Ellos le dijeron que estos demonios eran sus guías espirituales. Y a partir de ahora le pertenecía a su voluntad. Ellos se iban a ocupar de su vida desde ese momento. Ellos le habían arrebatado toda su infancia. En todos sus recuerdos Juan se encuentra adorando al diablo, yendo a la iglesia de los demonios, desde muy temprano por la mañana hasta entrando la noche. Siendo entrenado por brujas y brujos, poderes, principios y ritos. A la edad de 13 años, ya sabía cómo canalizar poderes a través del espíritu. Juan maldecía regiones y vecindarios. Le encomendaba a los espíritus llevar a esos lugares destrucción y miseria, acompañado de drogas, lujuria y asesinato. A la edad de 15 años, la tarea de Juan era entrar en hospitales, metiendo la muerte en las terapias, para que la persona elegida pudiera morir, porque quería que lo ascendieran con el diablo. Juan quería subir de rango, ser el mayor adorador del diablo en la ciudad de Nueva York. El diablo se convirtió en su papá. Juan recuerda que le pedía a Satanás que matara a su padre. Esa semana, a los 33 años de edad, su padre recibió un disparo en la cabeza en un club nocturno. Esa misma noche, el diablo se le presentó a Juan y le dijo que había reemplazado lo viejo para mantener lo nuevo. Juan sabía que había pasado la prueba más grande para subir de rango y ser aceptado a través de la adoración al diablo y el sacrificio humano. Con este nuevo rango venían nuevas asignaciones. Juan iba a 5 clubes, 5 salones por noche, a buscar personas para reclutar para el lado oscuro. Él le decía a la gente su fortuna. Le hablaba de sus vidas, le contaba a la gente las cosas que hacían y las cosas que les iba a pasar. Los cautivaba con sus palabras y de esa manera ganaba nuevos reclutas para Satanás. En ese mundo demoníaco, Juan se rodeaba de médicos, abogados, directores, jueces, oficiales de policía, que estaban metidos en la brujería. Él movía los principados en esa región para que sus demonios operaran contra las iglesias de Dios y se cortara su crecimiento. Su principal objetivo era evitar que las personas se salven. Pasados los años, Juan se casó y organizó una boda demoníaca en Halloween. Juan eligió Halloween porque es cuando todos los demonios y principados del mundo se regocijan de quienes le rinden culto. Ningún ser humano vino a su boda porque tenían miedo de asistir. Pero vinieron demonios y bautizaron la unión con su esposa, que era una bruja, al igual que él.
Luego tuvieron una hija a la que de antes de su nacimiento estaban entrenando para ser bruja. Así de grande era su devoción por Satanás, al punto de encomendarle como súbdita a su hija. En una ocasión Juan venía conduciendo cuando se le apareció el diablo en el asiento del pasajero. Le pidió una prueba de lealtad. Él señaló a un hombre que estaba en la azotea de su edificio y le dijo que ese hombre le iba a robar. Pero si él lo mataba primero, antes de que el hombre lo ataque le demostraría su fidelidad. Juan recuerda que subió a la azotea lleno de ira. Él vivía en el piso 12, pero fue por atrás donde estaba escondido este hombre para tomarlo por sorpresa. Recuerda que era un hombre corpulento. Entonces sintió que un demonio entró en él, y mientras lo acechaba, pensó que iba a arrastrarlo a su apartamento y apuñalarlo en el cuello. Saltó para agarrarlo con toda la furia, cuando el hombre de la nada desapareció. Entendió que había superado la prueba de fidelidad. Ya estaba listo para las ligas mayores. Juan recuerda que una vecina se había enterado de que su marido le era infiel, entonces llena de dolor y despecho acudió a él, pidiéndole que matara a la amante de su esposo. Ella no quería que se separen o que se distanciara, la quería ver muerta. Así que Juan le dijo que primero tenía que hablar con su padre y que regresara en un par de días. Las instrucciones del diablo eran precisas, le pidió que la señora comprase un ataúd y velas negras con una imagen de su amante. El ritual se llevaría a cabo en 21 días y exactamente en el día 21 moriría. Así que estaba cerrando el trato con su vecina. Cuando le iba a pagar por este trabajo, ella le comentó que esta mujer era cristiana. Juan recuerda que se apoderó un odio profundo en él. Entonces no le pidió dinero, un trabajo que costaba $1000 y que su vecina estaba dispuesta a pagar, ahora le saldría gratis. Si se trataba de un cristiano, el trabajo sería gratis. Entonces comenzó con el ritual vudú, hizo el hechizo, pasaron 21 días y la señora no murió. Juan estaba desconcertado, no sabía qué estaba pasando, su reputación estaba en juego. Los demonios fueron asignados, Juan aumentó la brujería, duplicó los hechizos sobre ella, para que finalmente pudiera morir, pero finalmente no pasaba nada. Juan seguía trabajando con todos sus ánimos cuando se le presentó el diablo y le dijo que tenían que desistir de matarla. Juan no entendía, así que le pidió una explicación, entonces le explicó que el Dios al que ella sirve no la deja sola. Ante eso no podían hacer nada. Juan abandonó el trabajo, pero seguía enojado, no entendía por qué esta mujer seguía con vida y el mismo diablo se abstenía de matarla. A Juan toda su vida lo habían preparado para esto. Él fue la tercera persona de Estados Unidos en obtener un libro satánico que tenía símbolos de diferentes demonios y diferentes formas de matar personas con la brujería. Este libro era tan poderoso que nadie que no estuviera preparado podía tener una copia a menos que el diablo te firmara. Con él haría que la gente se volviera loca, que la gente contraiga enfermedades de la nada, derramando espíritus que se apoderaran de la mente de esas personas. Juan recuerda que en una época un grupo de jóvenes cristianos pasó por su barrio predicando la palabra de Dios. Entonces él los comenzó a seguir para tratar de destruirlos espiritualmente. Tomó uno de los folletos que entregaban y su furia contra ellos creció cada vez más. Juan pensaba cómo se atrevían a dejar esa basura y cantar esa asquerosa música en su vecindario. Así que se dirigió donde estaban para maldecirlos, cuando un enorme muro de fuego lo empujó impidiendo acercarse a ellos. Él trató de enviar sus fuerzas demoníacas contra ellos, pero no podía llegar a esos niños. Era imposible, así que abatido se alejó. Juan tenía hermosos autos, mucho dinero, apartamentos y hermosas mujeres. Él infundía miedo a sus vecinos. Ellos estaban aterrados de quién era, el diablo le había otorgado poderes más allá de lo que podía imaginar. Él no tenía conciencia, recuerda haberle hecho brujería a su hermano, metiéndolo en la cárcel por 5 años, a su propio hermano, a su propia carne y sangre. Su otro hermano sabía de esto, así que entró a su casa para confrontarlo, cuando uno de sus demonios protectores saltó sobre él. Su hermano lleno de terror salió corriendo de la casa. Todos los años Juan asistía a la iglesia de los demonios, donde tenían una reunión secreta. Todas las grandes brujas y brujos asistían a esta reunión para averiguar qué principado iba a traer el diablo para gobernar la región.
El reino de las tinieblas estaba más organizado que la Iglesia de Jesucristo. Sabían cómo hacer ceremonias, sabían cómo hacer las cosas antes de que terminara el año, para prepararse para el próximo año. Él estaba obligado, y tan comprometido con el satanismo que, por más que quisiese, jamás podía renunciar. Juan recuerda que en una ocasión se tomó unas vacaciones de la brujería. Pero el diablo lo castigó de tal manera que le quitó la vista durante todo un año. Sus ojos estaban completamente negros. Entonces Juan retomó su rutina satánica y el diablo simplemente le devolvió la vista. Ese era todo su mundo, no podía abandonarlo, si te metes con el diablo no hay vuelta atrás. Juan no conocía en ese momento una escapatoria. El miedo que le tenía era mucho más grande que el deseo por abandonar la esclavitud. Juan una noche se encontraba solo en su casa, cuando por primera vez escuchó una voz extraña que provenía de algún lugar. Esta voz le decía que era su hijo y que venía por él. Juan pensó que el televisor encendido le hablaba, pero no lo era. Y la voz seguía sonando como un estruendo, preguntándole qué iba a hacer con su vida. Él sabía que no era el diablo, esta voz se dirigía directamente a su conciencia, conocía todo sobre él y todo lo que había hecho. Entonces Juan quedó en un trance profundo. Esta voz le mostró una visión, como si el cielo estuviera en llamas. Vio gente corriendo en busca de refugio, pero no había ningún lugar donde esconderse. Juan atónito no entendía lo que pasaba, recuerda que se sentía anestesiado y luego de eso se vio sentado en un tren lleno de gente. Este tren iba más rápido de lo que podrías imaginar y en su parada final llegó al infierno. Jesucristo le abrió las puertas para mostrarle lo que había allí. Hubo un eco indescriptible que abrió todas las puertas. Juan sintió un calor asfixiante que salió de la nada. La gente del tren no tenía cara. Pero se podía ver el miedo en esa gente y el lugar estaba lleno. Y luego, Juan recuerda que lo invadió ese mismo miedo tan profundo. Él no quería terminar en ese lugar. Así que trató de encontrar alguna salida en el infierno. Algún lugar que lo llevara a la realidad. Pero no hubo brecha. Cuanto más se internaba en los túneles, más se apoderaba de su miedo y más sufrimiento. Este miedo lo cubría como si estuviera usando una prenda de vestir. Algo que no podía controlar. Solo podía escuchar lamentos. En eso, apareció el diablo. Y le dijo que él era su padre. Que le había dado todo lo que necesitaba. Que le había dado poderes y un nombre en las tinieblas. Porque sabía que él iba a ser el recipiente que usaría para mover su reino en la tierra. Y ahora sabía que lo iba a traicionar. El desconcierto de Juan era aún más grande, él no sabía qué estaba pasando. Cuando en el medio de las llamas apareció una cruz. Una cruz de 1 metro, haciendo que el diablo se derritiera en el mismo infierno. Juan tomó la oportunidad y corrió más adentro y buscando alguna salida. En ese lugar no existe la esperanza, todo en ese lugar era opuesto, opuesto a la vida, opuesto a la paz. Entonces el diablo por segunda vez trató de persuadirlo, diciéndole que él era su dueño, que Juan debía vivir y morir por él. En eso nuevamente la cruz de Cristo lo aplastó. Entonces apareció Jesús, y le dijo que tenía una nueva vida para él. Porque lo amaba más de lo que él pudiese imaginar. Luego Juan se despertó de ese trance y se arrodilló llorando ante Jesucristo. Su siguiente reacción fue deshacerse de todo lo que tenía que ver con la brujería. Tenía más de $100,000 en artículos vudú y santería que no titubeó en quemar. Juan se separó de las tinieblas. El diablo mandó a sus demonios a atormentarlo durante las siguientes 30 noches consecutivas. Lo tomaban del cuello, lo levantaban de la cama y su habitación se tornaba fría como hielo. Las presencias lo atormentaban, tratando de entrar en su mente y de arrancar su espíritu. Juan pasaba todas las noches temblando y no sabía cómo rezar. Solo repetía Jesús, Jesús, Jesús. Luego de aclamar y de encomendarse plenamente a Dios, el diablo no lo atormentó nunca más. A partir de entonces Juan Ramírez se convirtió al Evangelio de Cristo. Fue discipulado por el pastor David Wilkerson. Juan es ahora un evangelista de Cristo y viaja por el mundo predicando y exponiendo las obras de Satanás. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable.
Escudo es Dios a los que en Él se refugian. No dejes de compartir con tu familia y amigos estos testimonios. Por favor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y una vez más te digo, gracias por otro paso por la escalera al cielo.